He hablado de varios personajes de DC Comics, pero sin sombras de dudas el que más quería analizar es Superman, no solo porque me gusta mucho el personaje, sino por la simple razón que es uno de los personajes más infravalorados y nerfeados en la comunidad de Versus, por gente que ni siquiera entiende cómo funciona la narrativa y poderes del personaje. Así que un video hablando de sus mejores hazañas y desmintiendo cosas malinterpretadas era necesario. Pónganse cómodos, y disfruten del video. I feel like I live in a world made of cardboard, always taking constant care not to break something, to break someone. Never allowing myself to lose control, even for a moment, or someone could die. But you can take it, can't you, big man? What we have here is a rare opportunity for me to cut loose and show you just how powerful I really am. En una lejana galaxia, en un mundo llamado Krypton, una pareja de científicos, Jor-El y Lara, crían a su hijo Kal-El, con amor y sabiduría, pero una terrible amenaza, pronto los alcanzaría. Krypton está a punto de explotar, y Jor-El debe salvar a su hijo. Lo envía a la Tierra en una nave espacial, con la esperanza de que sobreviva. La nave aterriza en un pequeño pueblo de Kansas, y una pareja de granjeros, Jonathan y Martha Kent, lo encuentran y lo adoptan. Kal-El crece en la Tierra, con el nombre de Clark Kent, y descubre que tiene poderes increíbles, superfuerza, velocidad, visión de rayos X, y entre otros. Clark decide usar sus poderes para ayudar a los demás, se convierte en Superman, el protector de la Tierra, el campeón de los inocentes. Superman es un símbolo de esperanza, de justicia y de bondad, es un recordatorio de que, todos podemos hacer del mundo un lugar mejor. El video estará dividido en 4 bloques, donde voy a analizar las principales versiones de Superman, que son, la de la pre-crisis, post-crisis, Nuevos 52, y el actual. Si bien dije versiones, objetivamente son el mismo personaje, pero esto lo explicaré más adelante. La versión que estoy por nombrar ahora es la primera, la de la pre-crisis, perteneciente a la continuidad anterior al evento de Crisis en Tierras Infinitas. Un pequeño aviso, y es que, versiones alternativas como por ejemplo Superman de Tierra 2, o Superboy Prime, no serán incluidas en este análisis, sino que todo lo que se va a mencionar en este video, es proveniente de la Tierra principal y canónica de DC Comics. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos.
Su poder es tal, que siendo solo un niño, podía cargar con el peso de varios planetas del sistema solar. Así es, la famosa imagen donde Superman carga con varios planetas, pertenece a la serie de Superboy, donde Superman solo era un adolescente. Puede destruir fácilmente un planeta únicamente usando su visión de calor. Pudo redirigir el curso de un cometa que poseía la masa de un planeta. Puede alterar la posición del Sol empujándolo únicamente con las manos. Afirma que su visión de calor tiene el poder para destruir estrellas y puede generar la misma energía que una supernova. Destruye todo un sistema solar de un solo estornudo. Aún siendo solo un niño, ya tenía el poder para destruir la mitad de la galaxia sin soltar una gota de sudor. Pudo destruir una pirámide que estaba en el centro del Big Bang, y como efecto colateral tanquearse dicho evento. Escala de su prima cara, la cual pudo dañar con su visión calorífica, la misma que antes había resistido una explosión de cuásares, y una energía que iba a destruir el universo. Pudo salir ileso de explosiones de supernovas a velocidades luz. Resistir una repulsión magnética con la potencia de cientos de galaxias solo le causó un leve rasguño. Superman con su visión calorífica pudo sellar a Maldor, cuya energía estaba tan fuera de control que se había convertido en un universo. Lo increíble es que Superman pudo vencer a esta entidad él solo, para luego atravesar sus defensas y lobotomizar a su forma abstracta, la cual había crecido tanto que estaba destruyendo múltiples universos, y amenazaba con destruir el mismo multiverso. Su enfrentamiento contra Jackson fue tan brutal que la energía liberada por su batalla restauró las infinitas líneas temporales destruidas por el Time Trapper. Soportó que lo sometiera un siervo de Darkseid, cuya fuerza era equivalente a la masa de varias galaxias, para luego liberarse fácilmente de su agarre. Pudo desplegar una estrella de neutrones con una masa medida en trillones de toneladas, simultáneamente emitiendo un pulso magnético cuya intensidad superaba la de una docena de supernovas, y arrojarla hacia una galaxia distante. Pudo derrotar a Aether, la encarnación y creador de la zona fantasma, dimensión que fue retratada en múltiples ocasiones como un universo infinito, y en cómics más recientes se afirmó que dentro de la misma existen planos de existencia y es mucho más masiva de lo que se creía, funcionando incluso como una membrana permeable entre el multiverso oscuro y el multiverso principal. Pudo soportar numerosos ataques de Blackstar, quien poseía control total sobre cada aspecto del universo. En su enfrentamiento contra Maldor, no solo demostró derrotarlo, sino previamente pudo resistir varios de sus ataques y poderes, los cuales son descritos como capaces de destruir galaxias con el pensamiento y canalizar las energías del universo. Y para finalizar, pudo resistir varios ataques del Antimonitor, quien anteriormente ya había destruido infinitos universos. Su velocidad es buena, siendo capaz de atrapar robots que se desplazaban a velocidades tan extremas que hacían que la velocidad de la luz pareciera un caracol en comparación. En sus etapas de Superboy, siendo solo un niño, ya demostraba reflejos a velocidades equivalentes a la luz. En varias ocasiones, Superman pudo darle la vuelta al planeta a velocidades superiores a las de la luz. Incluso debilitado, puede superar fácilmente la velocidad de los rayos de luz. Pudo realizar 3 millones de combinaciones numéricas en meros segundos. Puede viajar billones de kilómetros de años luz en solo nanosegundos. En una de sus mejores demostraciones de velocidad, logró romper los límites del infinito al cruzar el multiverso en busca de su prima. Su velocidad era tan extrema que el mismísimo Espectro tuvo que intervenir, advirtiendo que si Superman continuaba yendo a esa velocidad, terminaría en planos de existencia prohibidos para los mortales. La velocidad de la luz es literalmente un chiste para Superman, cruzando desde cientos, miles, millones e incluso billones de años luz en solo segundos, siendo tan rápido que incluso puede viajar en el tiempo, a varios años al pasado o al futuro. De hecho, esta es una habilidad característica de la gama de poderes de los kryptonianos, ya que con el tiempo desarrollan la capacidad de poder viajar por el tiempo y el espacio, otorgándole una velocidad inconmensurable. Incluso, puede usar esto defensivamente, atrapando a sus oponentes en un trance temporal, en donde quedan atrapados fuera del flujo continuo del espacio-tiempo, como meros fantasmas. Pasando a sus habilidades, cuenta con su visión de calor, la cual como visto anteriormente es tan caliente que puede destruir estrellas, o sellar grietas en el espacio-tiempo.
Manipulación del tiempo. Superman con pura velocidad, es capaz de viajar a distintas épocas temporales, a cualquier pasado o futuro de su elección, puede hacer cambios en las líneas de tiempo, lo que diverge en universos paralelos, pero no puede regresar a los mismos sin poner en peligro la existencia de dichas realidades. Sus golpes y ataques casuales también pueden enviar a sus víctimas a otras épocas de tiempo, y como visto anteriormente poseen el poder suficiente para restaurar líneas temporales. De efecto colateral, esto le otorgó una resistencia a la manipulación del tiempo, ya que sus constantes viajes lo hicieron inmune ante cambios cronales. Manipulación de la materia. La fuerza de Superman es tal, que solo mediante su fuerza es capaz de destruir a nivel atómico, fundir distintos tipos de materia, como convertir el diamante en carbón. También es resistente a la misma, ya que sus moléculas son tan densas, que ni siquiera Flash pudo vibrar a través, y la explosión de un objeto astrónomo que destruía a nivel atómico no le causó ningún daño. Como también posee resistencia a cambios en su estructura molecular, ya que pudo resistir un meteoro que lo convertía todo en diamante. El aliento de Superman es tan poderoso que puede destruir un sistema solar, mover estrellas y otros cuerpos celestes, e igualar el cero absoluto. Superman también posee una amplia gama de poderes oculares, que le permiten visualizar objetos a millones o incluso billones de años luz, lo que llama visión telescópica. De hecho, se afirmó que el rango de su visión es infinito. Por otro lado, también posee una visión microscópica, que le permiten ver a escalas extremadamente pequeñas, como átomos y moléculas, pudiendo descifrar la composición molecular de un objeto con solo verlo. Además, también posee la capacidad de ver a través de cualquier cosa, con su visión de rayos X, incluso a seres no físicos, exceptuando el plomo. Pero la cosa no acaba aquí, ya que Superman también puede hipnotizar a sus oponentes con la vista, ya sea para atraparlos en un bucle mental, o para controlar sus acciones desde su mente. También demostró tener resistencia a la manipulación mental, pudiendo percatarse y salir fácilmente de ilusiones. Y por muy extraño que parezca, Superman también demostró poder ver el futuro con su visión de rayos X, anticipando sucesos que todavía no ocurrieron en el presente. Superman también posee una extraña habilidad llamada superventriloquismo, que le permite cambiar su voz, o crear la ilusión de que objetos inanimados como espadas o estatuas están hablando. Lo cual, si me preguntan, es bastante perturbador. Ya se imaginaron si cambia su voz a la de un niño y crea la ilusión en tu mente de que una estatua te está hablando así bien raro. No lo sé, pensé en eso y hasta me dio miedo. Prosiguiendo, otras de sus habilidades extrañas, es que posee la capacidad de cambiar de forma. Curiosamente, Superman también demostró poder absorber energías como la magia, para recargar sus atributos físicos, y también absorber energía eléctrica para aumentar la potencia de su visión calorífica. Al igual que Flash, Superman demostró que también puede vibrar sus moléculas a supervelocidad para volverse intangible. Y para finalizar con este apartado, en el anual número 10 de Superman de 1939, Superman obtendría la espada de Superman, un arma que fue creada en el inicio de la creación, cuando la misma presencia creó el universo. Desde esa explosión de luz, se creó la espada de Superman, destinada a ser portada por el último hijo de Krypton. Lo cual es bastante interesante, ya que antes de que todo existiera, que el mismo universo existiera, que el mismo Superman existiera, su idea como un concepto universal, ya era algo presente en la creación. Mientras portaba esta espada, Superman se volvió omnisciente, pudiendo descifrar toda la historia del universo, y saber todo lo que estaba ocurriendo. La espada también parecía tener alguna especie de conciencia propia, ya que regresaba a las manos de Superman como si fuese el martillo de Thor. Pero el poder de la espada era tal, que estaba haciendo a Superman en uno solo con el universo. Pero como era de esperarse, el Hombre de Acero rechazó esta oferta, y lanzó la espada hacia el espacio exterior. Si bien la espada se perdió en el cosmos, al final del cómic se insinúa que solo Superman puede portarla, y cuando sea necesario puede volver a recuperarla. La segunda etapa de Superman, es la de la post-crisis, perteneciente a la continuidad posterior al evento de Crisis en Tierras Infinitas. En esta etapa no hubo cambios significativos, más que algunos elementos retrocontinuados, pero siguió manteniendo el mismo origen e historia, con la diferencia que ahora la narrativa se enfocaba más en el desarrollo de Superman como personaje, tanto que de facto, los mejores cómics de Superman son los de esta etapa. Pero que eso no los confunda, ya que precisamente por eso, esta etapa es donde se hallan las mejores hazañas de Superman.
Primero, algo que hay que saber, es que mayormente la propia narrativa de los cómics de Superman, se centran en sucesos cósmicos, que abarcan la supervivencia de no solo el planeta Tierra, sino en muchas ocasiones, la supervivencia de la galaxia, e incluso el universo mismo. Sin ir más lejos, solo basta con ver la galería de villanos de Superman, que se compone de personajes que en ocasiones es necesario toda la liga para que sean derrotados. Comenzando, se afirma que Superman tiene la fuerza suficiente para mover la Tierra. Batman menciona que Superman puede hacer malabares con planetas. Superman en su primer año como superhéroe, fue capaz de derrotar a un villano con la fuerza de un planeta. Superman puede destruir lunas de manera casual solo por estar enojado. Superman fue capaz de sostener una enana blanca, y con esta misma, voló al centro de la Tierra y la usó para crear una atracción gravitacional alrededor de la Tierra. Superman menciona que sus golpes pueden destruir planetas. Una vez más, Superman golpea a un tipo con la suficiente fuerza para mover planetas, siendo este solo sus golpes casuales. Pudo arrastrar el peso de la Luna, la Tierra, y una nave espacial, todo al mismo tiempo. E incluso debilitado por luz solar roja, pudo recargar con su visión de calor, una máquina capaz de mover planetas. Pudo destruir múltiples planetas y astros como lunas y asteroides, dentro del Golem Galáctico. Superman afirma que un niño kryptoniano que haya absorbido solo un poco de energía solar, ya tiene fuerza para partir un planeta. Se menciona que Superman está entre los seres que pueden mover planetas con una sola mano. Pudo arrojar todo un sistema solar que provenía de un universo comprimido, hacia el espacio. Se establece que puede mover estrellas fácilmente. En su combate contra Darkseid, la mera potencia de sus ataques hizo temblar todo el sistema solar. Superman pudo contener en su mano por un tiempo prolongado a un agujero negro en miniatura, que en el pasado demostró ser capaz de destruir galaxias. Ahora bien, en esta hazaña específicamente la gente cree que Superman se está esforzando mucho solo para contener un agujero negro, pero la realidad es que la criatura que es el agujero negro en sí, estaba interfiriendo en las memorias de Superman, haciéndole recordar cómo fue la destrucción de su planeta natal. Por lo tanto, la cara de fatiga que muestra Superman no es porque le cueste agarrar un agujero negro, sino que es una cara de tristeza por recordar su civilización difunta. Además, como dicho anteriormente, no es un agujero negro cualquiera, sino que en el pasado ha destruido galaxias enteras, y Superman lo contuvo meramente con sus manos. Superman pudo absorber suficiente antienergía para evaporar una galaxia. La energía de Superman contribuyó en la creación de todo un universo, y la existencia del propio espacio-tiempo. Superman pudo derrotar a Dominos, un poderoso señor del caos, que puede alterar la realidad, basado en los pensamientos de sus víctimas, y moldearlos a su voluntad. Dominos fue incluso capaz de sellar a Kismet, implicando que es más poderoso que la misma. Kismet, es la propia encarnación física del universo. Superman, luego de dominar el estado Teta, no solo derrotó a este villano, sino que destruyó sus realidades alteradas. De por sí, Kismet quiso replicar el poder azul de Superman, demostrando que dicho poder está más allá de ella. Más adelante hablaré sobre el Superman azul, por cierto. Prosiguiendo, Superman destruyó varias de las sondas de Imperiex, las cuales albergaban la energía de galaxias destruidas, que estas a su vez, serían transferidas a la verdadera forma de Imperiex Prime. Este mismo ser, de un ataque casual desintegró a Doomsday, pero Superman pudo resistir uno de sus ataques parcialmente, antes de ser teletransportado por Darkseid. Imperiex es un ser que tenía planeado destruir todo el universo y recrearlo según sus ideales. Luego de ser aparentemente destruido, la energía de Imperiex sería robada por Brainiac 13, que con este poder tenía el objetivo de transfigurar todo el universo. Superman lograría empujar tanto a Brainiac 13, como también a Imperiex, al principio del universo, donde los dos colapsarían en dos Big Bangs autodestruyéndose simultáneamente. La hazaña aquí es que Superman no solo pudo resistir estar en el Big Bang, sino que fue capaz de levantar con su propia fuerza a dos seres en forma de planetas, que tenían la energía para destruir el universo, y se describen a sí mismo como dos infinitos que colapsaron simultáneamente en una explosión equivalente a dos Big Bangs. De por sí, Brainiac 13 en el futuro por mérito propio transformó todo el universo en una realidad cibernética, y manipuló líneas temporales enteras, pero incluso con esto, en varias ocasiones Superman ha peleado mano a mano contra este Brainiac él solo. Superman pudo destruir una dimensión infernal con su visión calorífica, desatando una explosión que se sintió en todos los planos de la realidad y dimensiones.
Superman pudo levantar una esfera cuyo interior albergaba un universo infinito, un espacio finito por fuera, pero infinito por dentro. Superman junto con el Superman de la Edad de Oro, derrotaron a Superboy Prime, siendo nuestro Superman, quien le dio el golpe final. Superboy Prime fue capaz de derrotar al monarca, en cuyo combate resultó en la destrucción de su cuerpo, liberando una energía que pudo destruir el universo, a tal grado que causó daños al mismo planetario de mundos. El monarca también peleó contra el Capitán Átomo, en cuya batalla causaban distorsiones en el espacio-tiempo, y provocaban explosiones multiversales. De forma similar, Superman lograría bater de frente con Superboy Prime en su forma de Time Trapper, el cual equipara en poder al Time Trapper original, quien puede manipular la realidad de universos enteros. La batalla entre Superman contra el Superman de la Era Dorada, fue capaz de reescribir líneas temporales, temblar el espacio-tiempo, siendo que si ambos seguían peleando, destruirían sus respectivos universos, con la propia DC Comics confirmando esto en su página web oficial. Cabe señalar que el Superman de la Era Dorada pudo destruir un antimonitor debilitado de un solo golpe, ser que casualmente puede destruir universos. Superman es capaz de bater de frente y dañar severamente al Hombre Nebula, que literalmente es un universo viviente. Similarmente, pudo resistir la explosión del cuerpo físico del Golem Galáctico, el cual también es una dimensión, que alberga varias estrellas, galaxias y planetas. Superman pudo resistir una explosión de una energía cuatridimensional. Pudo destruir las naves de los monitores, cuyo tamaño es infinitesimal en el mundo arquetípico de los monitores, pero son más grandes que un mundo, y están diseñadas para exterminar cualquier forma de vida en el multiverso. Superman junto con Orión, retuvieron plenamente y le acertaron varios golpes a Shiva, el dios de la destrucción, que tenía como objetivo destruir todo el multiverso, y con un mero movimiento de su mano destruyó múltiples universos. En varias ocasiones Superman peleó contra Darkseid de igual a igual, e incluso superarlo, con el propio Darkseid afirmando que los poderes de Superman rivalizan con los suyos. Darkseid en sus hazañas más básicas por así decirlo, fue capaz de convertirse en el universo en su combate contra Orión. Puede fácilmente consumir universos, y deformar la realidad y el espacio-tiempo con su mera presencia. Superman pudo pelear brevemente y resistir golpes del Lex Luthor cósmico, mientras este poseía el poder del universo, dicho por él mismo, que tenía un poder infinito. Superman junto con Shazam, levantaron un libro de infinitas páginas, que contenía cada libro posible en el universo DC, ocupando el mismo espacio físico. Ahora bien, esta hazaña tiene mucha controversia, y muchos dicen que no es válida, así que me tomaré la molestia de explicarla. El argumento principal para desmentir esta hazaña, es que el hecho de que Ultraman luego haya podido mover el libro y decir que tiene un final, esto indica que la hazaña no es legítima y Superman no tiene fuerza infinita. Esto claramente es incorrecto. Cuando Superman y Shazam intentan comprender el libro, no lo logran, y este en su lugar les revela la existencia del Overmonitor y la historia de los monitores, lo que provoca que Shazam tenga una especie de premonición sobre un plan para derrotar a Mandrake. O sea, las historias en el libro son accesibles de forma singular. Acto seguido esto mismo pasó con Ultraman, que de las infinitas páginas del libro solo accedió a una, la historia final donde el mal vence, pero este ni siquiera fue el final, ya que al final quien venció fue la armadura cósmica, por lo que era uno de los infinitos posibles finales, y esto se debe porque en ese momento Mandrake estaba destruyendo la historia de DC. Por lo tanto la hazaña es legítima, y Superman y Shazam sí tienen fuerza infinita. Prosiguiendo, Superman pudo derrotar a Doomsday en más de una ocasión, Doomsday quien puede derrotar a toda la liga fácilmente, e incluso poner en aprietos a Darkseid, y es tan inmortal que el solo pensar en él, causó que su esencia intentara resucitar, infectando el rojo, donde los arquetipos del universo tuvieron que destruir sus ramificaciones, pero ni con esto fueron capaces de detenerlo, con lo que infectó el sangrado, manifestando una forma física proveniente del espacio entre universos. Siguiendo, Superman pudo destruir un cubo de Darkseid, y doblar el portal de los tubos Boom, siendo que estos son lo suficientemente estables como para aumentar los seres a tamaños que superan infinitamente el multiverso mortal. En varias ocasiones Superman peleó mano a mano contra Orión el nuevo dios, con Mr. Milagros afirmando que Superman iguala completamente el poder de Orión, y esto es tanto que puede contrarrestar la astrofuerza de Orión con su visión de calor, siendo que esta energía puede contener una explosión capaz de destruir el universo, y generar un poder que iguala el Big Bang.
En la misma historia Superman fue capaz de bater de frente con el hombre infinito, y de facto superarlo, el mismo cuyo poder provenía de la misma fuente, y como lo dice su nombre, su poder es infinito, tanto que puede destruir el universo junto con la corriente temporal, la cual contiene infinitas realidades paralelas, y fue responsable por la muerte de varios dioses. Superman pudo pelear por un tiempo prolongado y meterle varios golpes a Red King, un ser que puede destruir realidades. El hombre infinito luego también pelearía contra Mr. Milagros, mientras este portaba gran parte de la ecuación antivida, que con esta fue capaz de destruir el muro de la fuente. Superman incluso mencionó que de estar libre sus poderes podrían evitar que eso sucediera, para posteriormente resistir la destrucción del propio muro de la fuente y solo quedar aturdido. Cabe destacar que una sola ruptura en el muro es suficiente para destruir el universo. La verdadera naturaleza de la ecuación antivida será abordada más adelante. Prosiguiendo, Superman literalmente atravesó a Darkseid con el alma de fuego, quien era millones de veces más fuerte que el Darkseid original, y cuya batalla contra la fuente rasgó toda la realidad hasta afectar el sangrado, una estructura hiperdimensional que contiene incontables multiversos. Luego de esto, aguantaría golpes de Darkseid, y soportaría en la cara la colisión de Nueva Génesis y Apocalipsis, planetas que son tan grandes que incluso superan el tamaño de galaxias. Estando debilitado, fue capaz de cargar la máquina de los milagros con su propia energía vital, y esta máquina a su vez recreó todo el multiverso que fue destruido por Mandrake. La máquina de los milagros también calcula la ecuación de la vida, un poder que puede deformar la realidad y proviene directamente de la fuente, y que a su vez es lo opuesto a la ecuación antivida. Superman derrotó a la propia muerte, la cual estaba poniendo fin a todo el universo, a la realidad misma, y toda forma de vida excepto a Superman, ya que éste pudo resistirle. Superman sostuvo en sus manos la sangría, la cual se dijo que solo los monitores la podían contener físicamente. La sangría, como dicho anteriormente, contiene todas las dimensiones del multiverso, y es el espacio que existe entre las capas de la realidad. Superman, luego de derrotar a la muerte, ascendió junto con Lois Lane, a un plano que trasciende la vida y la muerte, y toda la creación por debajo de este lugar no era más que un sueño. De forma similar, Superman fue llevado al vacío primario por Neron, para allí ser borrado de la existencia, pero fue capaz de resistir esto, para luego romper y escapar de ahí, con este lugar siendo descrito por Neron como el origen de todas las realidades y sueños de la mente de los dioses y hombres, el punto final de una escalera infinita de sueños y planos de existencia, donde cada uno trasciende el anterior, con la finalidad de llegar a comprender y diluir los velos entre uno mismo y el divino soñador. En el proceso, Superman destruyó las infinitas realidades creadas por Neron, que de facto fueron confirmadas ser universos, algo verdaderamente infinito, multiversalmente hablando. Pasando a la velocidad, hay demasiadas hazañas de Superman que entran en todas las categorías de velocidad que se puedan imaginar, pero me centraré en las principales, para no hacer muy larga la cosa. Empezando con algo básico, puede escapar de la explosión de un planeta, en tan solo 3 segundos, de hecho una hazaña de resistencia también. Similarmente, parte a la mitad una luna de Saturno, casi de manera inmediata. Puede salir a la atmósfera levantando un gran pedazo de tierra en pocos minutos. Pudo viajar desde la estrella Vega hasta la Tierra casi instantáneamente. La estrella Vega está a unos 25 años luz de la Tierra. Esto también califica para una hazaña de reacción, ya que literalmente Superman escuchó la alarma del reloj especial de Jimmy, a una distancia de 25 años luz, y casi de inmediato apareció en la Tierra. Similarmente, ni bien escuchó un llamado de ayuda de Kyle Rayner, cruzó varios sistemas estelares en tan solo segundos. De un golpe rápido, mandó de regreso a Wonder Woman desde el Sol hasta la Tierra en segundos. Superman puede incrementar su velocidad a la par con la de la luz, haciendo que la masa física de su cuerpo se incremente hasta el infinito, algo similar al puño de masa infinita de Flash. Superman en varias ocasiones demostró poder fácilmente correr a la par con Wally West en una carrera. Puede atacar rápidamente sondas de Imperiex, las cuales demostraron ser capaz de atrapar incluso a Flash. Superman fue capaz de interceptar al Profesor Zoom, con este mismo afirmando que la velocidad de Superman rivaliza con la suya, un personaje que puede fácilmente viajar a otras líneas de tiempo, pasado, presente y futuro con pura velocidad. Superman pudo moverse libremente y escapar de la fuente, un lugar que carece del concepto de dirección y está más allá del espacio y tiempo.
Superman rompió las barreras del espacio, el tiempo y la memoria, para volver con Lois Lane. Superman pudo reaccionar a Wally West y Barry Allen, mientras estos dos corrían a una velocidad tan grande que se estaban convirtiendo en información misma, mientras escapaban del Black Racer, a través de la corriente temporal, quien es el propio concepto de muerte. Haciendo un scaling rápido con los velocistas, Wally West pudo correr hasta el final de la vida en el universo, cuando escapaba de Black Racer, en un lugar donde la muerte deja de existir a un nivel conceptual. Nuevamente, Superman demostró poder alcanzar y correr a la par con Flash. Superman, junto con Shazam y Overman, superaron en velocidad a las naves de Mandrake, las cuales como dicho anteriormente pueden esterilizar cualquier forma de vida en el multiverso, y de facto, pueden destruir universos con simples misiles que alteran la realidad en poco tiempo. La hazaña en concreto fue calculada en 3.5 sextillones de veces más rápido que la velocidad de la luz, tomando como referencia el tamaño básico del universo que es de 100 trillones de años luz. Superman puede vibrar sus moléculas a altas velocidades, haciéndose intangible, lo que significa que podría hacer algo como lo que ven en pantalla. Superman puede vibrar a través de la corriente temporal, para volver al pasado. En una instancia Superman persiguió a Superboy con velocidad y ambos terminaron en el futuro. Superman pudo seguirle el paso a Jay Garrick y Barry Allen, corriendo, mientras estos perseguían a Flash reverso a través de la corriente temporal hasta el futuro. Otra prueba más de que Superman fácilmente puede competir con los velocistas en velocidad. Al poder viajar libremente por el tiempo y el espacio, e incluso en lugares donde tales conceptos no existen, todo esto le otorgaría una velocidad inconmensurable. Finalizando este apartado, Desad, un nuevo dios, teoriza que Superman en realidad distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor con el mero impulso de su cuerpo, lo que le permite moverse a altas velocidades. Para los hacks, en esta etapa específica, indagaré profundamente en todas las cualidades fisiológicas de Superman, tanto defensivas como ofensivas, desde los conceptos más básicos, hasta los más complejos, para no tener que repetir lo mismo en el siguiente bloque. Superman es miembro de la raza que pobló el planeta Krypton, conocidos como kryptonianos. Estos seres eran conocidos como una raza de ingenieros, exploradores y científicos que siempre desafiaban la cúspide de la posibilidad de un futuro mayor y más brillante. Los kryptonianos son casi idénticos a los humanos superficialmente, pero poseen diferencias basadas en las presiones evolutivas en las que crecieron. La principal fuente de los poderes de un kryptoniano es la radiación solar, específicamente la amarilla, aunque la realidad es que los kryptonianos pueden absorber y desarrollar poderes desde cualquier tipo de energía cósmica, como agujeros negros, cuasares, o estrellas de otros colores. Tal exposición a la luz solar induce cambios a nivel cuántico en los kryptonianos, transformando no solo su composición física para dotarles de fuerza, velocidad y durabilidad excepcionales, sino también confiriéndoles la capacidad de manipular el tiempo y el espacio. Los poderes kryptonianos adquiridos mediante la exposición a rayos solares no rojos se atribuyen al almacenamiento de energías interestelares en cada célula kryptoniana. Jor-El sostiene que estas energías son de índole psiónica, telequinética y temporal, originadas en estrellas distantes. A pesar de la diferencia en el ADN y la anatomía kryptoniana en comparación con los humanos, The Chief, de Dawn Patrol, argumenta que las habilidades kryptonianas no pueden ser explicadas únicamente por estos factores, concluyendo que la esencia inmaterial de la energía en el cuerpo kryptoniano fundamenta sus extraordinarias capacidades. No existe un límite para la cantidad de energía solar que un kryptoniano puede absorber, ya que la absorción de más y más energía solar, siendo esta absorción pasiva, simplemente fortalece el aura que los kryptonianos generan espontáneamente, y que les da la capacidad de interactuar con el mundo de maneras sobrenaturales. Esta aura es de naturaleza telequinética, y permite que las sinapsis kryptonianas se comuniquen entre sí instantáneamente sin ningún retraso, y como explica Batman, esto probablemente solo pueda explicarse a través de la manipulación pasiva de los kryptonianos del espacio mismo en el marco temporal de las instancias de Planck, mediante la creación pasiva de agujeros de gusanos, para que puedan lograr efectos que de otro modo romperían la física, por ejemplo, viajar a velocidades más rápidas que la luz.
de Saad, de manera similar, afirma que Superman, al deformar el tejido del espacio-tiempo, puede lograr efectos como vuelo y supervelocidad. Para las habilidades más esotéricas que han usado los kryptonianos, la explicación es que básicamente tienen la capacidad de hacer cualquier cosa siempre que su voluntad sea lo suficientemente fuerte. Se ha presentado antes, incluida la idea de que, en cierto punto, Superman no tiene límites de ningún tipo, y no estaba definido por estadísticas de estilo manual en lo que respecta a sus habilidades. Paradójicamente se explica que la capacidad del Superboy original para siempre salvar el día y hacer cosas como viajar en el tiempo sin pensar tanto en el esfuerzo, se explica como, que simplemente puede hacer todo lo que realmente tenía que hacer. Incluso Sueño de los Eternos, repite este hecho, diciendo que Superman es el hombre más fuerte del mundo y puede hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Esto se ve además en el caso de él, un clon kryptoniano que había estado expuesto a la energía solar de un cuásar, desbloqueando su verdadero poder interior como kryptoniano, permitiéndole crear líneas de tiempo completamente nuevas según su voluntad, remodelándolas, e incluso manipular la realidad siempre que necesitaba que fuera de cierta manera, con esta constante remodelación incluso amenazando la totalidad de toda la vida en el universo. El arte marcial kryptoniano, el Turquoise Rao y Bo, también dan crédito a esta idea, ya que desbloquea el potencial oculto dentro de la mente kryptoniana, y lo expande a su verdadero potencial ilimitado. Y hablando de la mente, es de suma importancia saber que Superman constantemente está conteniendo su poder, y esto es tal, que lo hace de forma subconsciente, significando que inconscientemente el cuerpo de Superman restringe su verdadero poder en casi la mayoría de combates que ha tenido el Hombre de Acero. Esto sería explicado más a detalle por Darkseid, quien se daría cuenta luego de someter a Superman en una ilusión, que el Hombre de Acero por defecto retiene su poder, sin él mismo saberlo, y esto sucede porque no tiene la suficiente confianza en sí mismo, ya que debido a su nobleza e ideales, Superman cree que no lo puede lograr todo él solo, que no es lo suficientemente poderoso para hacer cosas que están más allá de sus capacidades, y esta creencia se convierte en un bloqueo automático que hace que no pueda usar todo su poder. Pero sabemos que en realidad sus poderes son infinitos, ya que dependen de su voluntad, la cual ya fue confirmada ser ilimitada. Pero es que inclusive, es dicho que en situaciones realmente peligrosas, donde parece que va a sacar todo su poder, en realidad Superman se sigue conteniendo, y se deja golpear por sus rivales en aras de conocer sus puntos débiles y derrotarlos de la manera más eficaz posible, sin hacerles ningún daño innecesario. No fue hasta que entrenó con Mongul, que Superman aprendió ligeramente a tener control pleno de este potencial oculto, y a no contenerse tanto. Esto explicaría las numerosas situaciones en las que personajes que no son tan poderosos, le hayan hecho frente a Superman o incluso derrotarlo, ya que únicamente se estaban enfrentando a una fracción infinitesimal de su verdadero poder. Al poder mental, le permitió incluso a Superman alcanzar un estado de metaconsciencia, donde creó su propio universo psíquico, que puede interactuar con la realidad, permitiéndole contrarrestar la manipulación de la realidad de un villano llamado Dominos, cuya imaginación estaba impuesta en el propio universo físico. E incluso puso a Superman en una trampa multiversal, con infinitos universos siendo usados en su contra, experiencias infinitas, realidades, y líneas temporales, todo esto al mismo tiempo. Esto también extrañamente permite a Superman autotransformarse, y adaptarse, obteniendo las capacidades de otras versiones de otros Supermanes del multiverso. Llegando a la cúspide, la evolución final de Superman como kryptoniano, se ve en sus etapas de vida en el futuro, como Superman 1.000.000, cuyas capacidades debido a la constante evolución por absorber energía solar, le dieron habilidades más allá de las de todos los metahumanos en el siglo 853. Y esta evolución eventualmente lo llevó más allá de esto, hasta el punto en que Superman en una de sus etapas futuras, durante la muerte por calor del universo mismo, pudo con su poder, continuar la existencia del universo propiamente dicho, pudiendo dividirse en varios fragmentos con diferentes características y habilidades, antes de volver a fusionarse para alcanzar su verdadero potencial, y rescatar lo que se perdió más allá de la propia quinta dimensión. Tal fisiología, incluso permitió a Superman adaptarse a dimensiones espaciales superiores, obteniendo sentidos dimensionales más altos, como fue visto en Crisis Final, para corresponder a cualquier nuevo nivel de amenaza en el que se le presente. Esto parecería extraño y muy fuera de lógica, si no fuera por el hecho de que Superman no es solo un kryptoniano cualquiera, sino que también es un dios.
Esto debido a que es descendiente directo del dios kryptoniano Rao, la encarnación metafísica del Sol Rojo que orbita el propio Krypton. Tales encarnaciones metafísicas son tan poderosas que existen dentro de la ciudad de las estrellas, una ubicación metafísica que les permite existir en la misma función ontológica que los eternos, o al menos aspectos inferiores de los mismos, en cuyas existencias se resumen en sí mismas como las constantes del multiverso. Rao también es el creador de toda la vida en la Tierra, y es el padre de los antepasados de todos los dioses que surgen de la Tierra. El propio Superman es engendrado directamente de Rao, y pudo derrotar a Kitona, una diosa de Krypton, mientras que Rao solo pudo desterrarla después de vidas de batalla. Este estatus de divinidad de Superman le ha llevado incluso a creer que su único lugar entre iguales, lo encontraría en Nueva Génesis, un mundo albergado por deidades compuestas de conceptos platónicos. Habiendo expuesto la naturaleza ilimitada del poder de Superman, pasemos a analizar concretamente sus habilidades y resistencias individuales. Visión calorífica. Además de lo ya sabido, la visión de calor de Superman expulsa una energía virtualmente infinita, más allá de cualquier estándar científico, permitiendo a Superman generar unas temperaturas tan extremas como para cancelar un cero absoluto, y alterar las partículas subatómicas, como también puede ser utilizada para reparar desgarros en la realidad, y atacar a seres intangibles. Supersentidos. Superman puede visualizar con su visión telescópica a la Liga de la Justicia mientras estos estaban en una dimensión dentro del hiperespacio. Sí, no me pregunten cómo siquiera esto es posible, es Superman, hace lo que quiere y hay que aceptarlo. De forma similar, se demuestra que Superman puede ver y percibir distancias infinitas, y no hay un límite para su rango de visión, pudiendo extender su campo de visión a todo el universo. Puede escuchar todos los sonidos del mundo, el latido del corazón de cada persona, escuchar ondas de radio, ondas wifi, señales telefónicas, y cada pisada en el asfalto. Con su supervisión, pudo ver la forma astral de Zatanna, puede ver almas, y puede percibir y observar ondulaciones fractales en el campo cuántico. Con su supervista también puede ver todos los niveles del campo electromagnético. Superman con su manipulación electromagnética y rayos X, pudo contener la forma astral de la cosa del pantano, creando un campo bioeléctrico, siendo que esta forma era una abstracción geométrica compuesta de información matemática. O sea, Superman posee manipulación de las matemáticas. Asimismo, Superman también puede alterar su visión para ver objetos e imágenes extremadamente pequeñas, hasta el nivel molecular. Puede escanear objetos y personas hasta el nivel molecular, pudiendo ver cadenas de moléculas y los compuestos que las forman. No solo eso, sino que Superman puede ver cosas más allá del nivel subatómico, como poder ver fotones chocar. Puede ver las hebras individuales del ADN de una persona y utilizar ese conocimiento para identificarlas. Superman no solo puede ver el marcador genético de un humano a partir de su sangre, sino que también puede ver la composición genética de seres como los nuevos dioses. Manipulación del tiempo, casualidad y realidad. Superman solo usando su voluntad, puede alterar el flujo predeterminado del tiempo. También puede ejecutar los infames puños retcon, alterando diversas líneas temporales, provocar que el propio tejido del espacio-tiempo se rompa, y crear un vórtice dimensional que afectaba a otras realidades y universos. Los puños retcon también demostraron poder retrocontinuar historias, alterando eventos pasados, presentes, o incluso sucesos que sucedieron en otras continuidades. Manipulación de almas. Como ven en pantalla, Superman puede quemar espíritus solo usando su visión de calor, como también afectar almas con golpes físicos. De forma similar, Superman destrozó el alma de Darkseid a través de las vibraciones de sus cuerdas vocales, pudo destrozar el cuerpo espiritual de Dominus, que estaba compuesto por todas las almas de aquellos a quienes había matado previamente, y finalmente, Superman puede incluso absorber las almas de quienes lo rodean para ganar más poder. Ruptura de cuarta pared. Así es, Superman es consciente de nosotros los lectores, y puede vernos. Telequinesis. Superman, al igual que su clon, posee una aura bioeléctrica que le otorga telequinesis táctil. De hecho, Superman mantiene esta aura activada, lo que evita que su piel y ropa se ensucien, o que bacterias y agentes externos lo toquen, y también puede crear un campo de fuerza mediante el Torquasm Rao. Algo como una especie de infinito, pero menos roto. BFR. Superman pudo vibrar sus moléculas en una frecuencia reversa para expulsar un planeta fantasma hacia otra realidad, así, salvando el universo.
De forma similar, con un golpe mandó a Darkseid hasta el muro de la fuente, abriendo un portal boom que salió de la nada. Manipulación de la materia. Mediante la visión calorífica, Superman puede hacer cosas como acelerar el proceso subatómico de partículas y antipartículas para generar una masa virtual, esto a una escala cuántica. Pudo agitar las partículas circundantes para romper una barrera. Puede perturbar moléculas con su visión de rayos X, y en una ocasión, incluso bajo un sol rojo, pudo con su visión calorífica cargar una máquina que puede mover planetas. Cabe destacar que la luz solar roja debilita bastante los poderes de Superman. Proyección astral, e interacción no física. El Torquasm Raw de Superman permite que las energías vitales del universo fluyan libremente por su cuerpo, purificando tanto cuerpo como espíritu, y permitiéndole proyectarse en el plano astral. Por otro lado, el Torquasm Do es una arte marcial más enfocada en el balance mental que uno tiene sobre sí mismo, permitiendo al usuario acceder a un estado de hiperconsciencia, hipercalma, e hiperalerta, dotándole la capacidad de anticiparse a cualquier ataque, y tener una eficiencia perfecta en el combate. Básicamente, es lo mismo que el Ultra Instinto de Goku. Ahora me pregunto si será que Toriyama se basó en este concepto de Superman para crear la doctrina egoísta. Cabe señalar que esto se introdujo en los 90, casi 2 décadas antes de que se creara el Ultra Instinto, así que no me extrañaría. Adicionalmente, el Torquasm también permite a Superman crear ilusiones e inducirlas en la mente de sus oponentes, para engañarlos. ¿Quién lo diría? Los genjutsus de Naruto y el Ultra Instinto son cosas que Superman ya manejaba desde los años 90. Borrado existencial. Superman con su mero grito, puede generar vibraciones reversas, que afectan directamente las cuerdas cuánticas que conforman un ser, de esta manera haciéndolos desaparecer de la realidad. Existencia abstracta. Superman es descendiente directo de Ra, el dios kryptoniano. Vibración molecular. Como dicho anteriormente, Superman puede vibrar sus moléculas para hacerse intangible, pero esto va más allá, ya que puede usarlo ofensivamente para literalmente destruir a alguien desde adentro, y hacerse invisible. Pasando a su resistencia, Superman posee resistencia a la manipulación de la materia. Superman puede resistir ataques que destruyen a nivel molecular, atómico y subatómico. Resistencia al borrado existencial, en más de una ocasión se tanqueó los rayos Omega de Darkseid incluso en la cara, siendo que estos borran de la existencia a sus víctimas. Resistencia a la manipulación del tiempo. Dilataciones temporales, time stop, e incluso borrados temporales, son cosas que no afectan a Superman, con el propio Time Trapper diciendo que no pudo borrar a Superman de la línea de tiempo. Resistencia a la manipulación biológica, y transmutación. Superman pudo resistir el poder corrosivo de Skyhawk, el cual podría manipular material orgánico, y de forma similar pudo resistir que Sodoma y Gomorra lo convirtieran en sal. Resistencia a la reducción de estadísticas, y absorción de energía. Superman pudo resistir que los hombres Hollow intentaran absorber sus poderes, sus recuerdos, personalidad, y su misma esencia. También en una ocasión resistió que intentaran nulificar sus poderes. Resistencia a la manipulación de la mente. Dependiendo de qué tan poderosa sea el control, Superman ha demostrado tener una mente muy fuerte, esto afirmado por el detective marciano, y es capaz de resistir el control mental de Despero. Durabilidad orgánica. Los órganos de Superman son iguales de fuerte que su cuerpo exterior, tanto esto que la telequinesis de Manchester Black no funcionó en su cerebro, con este mismo afirmando que sus neuronas son tan duras como tubos de concreto. Esto es tan absurdo, que incluso la sangre y saliva de Superman son lo suficientemente duras como para romper metales, y armas mágicas como la empuñadura de la espada de Wonder Woman. Resistencia a la manipulación de almas. Superman resistió los fuegos infernales de Etrigan, los cuales en la misma historia, se menciona que pueden quemar el alma de la víctima. Resistencia a la manipulación del caos, muerte y locura. Superman resistió el toque de Osiris, que se dijo, trae desesperación, caos y muerte. Resistencia a la manipulación de la muerte, e inmortalidad tipo 8. El propio concepto abstracto de muerte no pudo reclamar a Superman, con todo el universo y la existencia siendo destruida a su alrededor, pero aún así, Superman seguía existiendo. Superman es la encarnación abstracta de la esperanza, justicia, y estilo de vida americano, y esto no es ninguna metáfora, es literal, ya que en el dial H, cuando se marca la esperanza, lo primero que sale es Superman.
Pero incluso cuando estos conceptos fueron borrados por la muerte, Superman siguió existiendo, indicando que más que simplemente encarnar estos conceptos, Superman directamente los trasciende, siendo que mientras haya esperanza, Superman existe, y cuando no haya esperanza, Superman sigue existiendo. Resistencia a la manipulación conceptual. Superman resistió que el gorila Grodd lo involucionara, usando el campo morfogenético, siendo este el lugar metafísico donde habitan las formas conceptuales y arquetípicas de cada ser vivo en la creación. De hecho, el resistir los fuegos infernales de Etrigan también califica para una resistencia conceptual, siendo que estos pueden destruir a los ángeles, que son considerados formas platónicas. Resistencia a la manipulación de la trama. Sí, Superman posee esto, ya que las corporaciones de Redcon no pudieron alterar la narrativa de Superman, y en su lugar crearon una copia, que es el famoso Superman lechero. Aunque más adelante hablaremos de esto, ya que hay cosas muy interesantes a tratar. Hubo un periodo, en el volumen 2 de Superman de 1980, post-crisis por cierto, en el que los poderes de Superman mutaron, y se convirtió en un ser de pura energía. El origen no es muy claro, simplemente mientras besaba a Lois, se creó una estática, y se convirtió en un ser de energía de color azul. Como es bastante interesante y único, decidí reservarle un bloque para exponer sus habilidades y poderes, mientras estuvo en esta forma. De entradas, tenemos que Superman adquiere una visión mucho más aumentada, más de lo que puede ver en su visión normal, pudiendo ver frecuencias y patrones en un rango de energía que nunca había visto antes, y también seguir el rastro de energías residuales. Su cuerpo en sí, desborda energía pura a tal grado que con solo tocar un automóvil, lo explota. También puede volverse inmaterial, permitiendo que objetos sólidos simplemente lo atraviesen. Esta fisiología, también le permite a Superman teletransportarse, con solo enfocar su voluntad al lugar donde quiere ir. En esta forma Superman puede básicamente manipular cualquier forma de energía y materia, que le permite hacer cosas como crear campos magnéticos que pueden atraer y repeler objetos, solidificar su propio campo de energía para usarlo como una barrera de fuerza, crear campos de energía que pueden aislar el fuego, convertir energía magnética en fuerza geomagnética, permitiéndole hacer cosas como aumentar la gravedad de un individuo y hacer que éste colapse sobre su propio peso, e incluso puede manipular la inercia de las cosas, pudiendo absorber la fuerza y velocidad con la que se mueve un objeto físico. Pudo generar un campo bioeléctrico que contuvo el colapso de edificios. Puede disparar grandes cantidades de energía, y también puede absorber energía, pudiendo absorber energía de armas nucleares. En esta forma, Superman es inmune a la kriptonita, y es invulnerable a la magia. Puede regenerar cualquier herida, manipulando su energía, e incluso reconstruirse después de ser completamente destruido. Puede incluso alterar las polaridades, para crear un efecto repulsivo entre dos objetos, como lo hizo con los dos trenes que ven en pantalla. Superman también puede manipular cualquier objeto tecnológico, pudiendo incluso viajar a través de las redes y cables telefónicos. Puede acceder a toda la información de computadoras y dispositivos electrónicos con solo tocarlos. Puede también manipular su tamaño, pudiendo crecer hasta alcanzar edificios, o incluso cubrir un gran bloque de ciudad. Puede cambiar de forma, manipulando la materia de su campo, para lucir como personas diferentes, y también copiar su vestimenta. Posee una percepción que le permite incluso ver almas, o seres de otra dimensión. Puede cambiar su voz a la frecuencia de las radios, permitiéndole hablar a través de micrófonos y dispositivos del tipo, sin necesidad de usarlos. Yendo a un ámbito más de poder, la mera existencia de su mutación creó un disturbio en el universo. Pudo enfrentarse a Brainiac 13, ser que puede warpear universos y líneas temporales. Mencionó ser capaz de simplemente acortar la sinapsis cerebral del Joker, incluso cuando este poseía la piedra filosofal, objeto que trasciende el espacio-tiempo. Pudo pelear contra Mr. Majestic, y superarlo, el mismo que puede contener y superar al Capitán Átomo, el cual puede crear un universo. Enfrentó a un Doomsday que estaba bufeado por Mr. Psychic con magia de la quinta dimensión, implicando que era más poderoso que el Doomsday que mató a Superman anteriormente. Pudo liberarse del agarre de un titán del muro de la fuente, y destruir partes del mismo.
Su velocidad es tal, que puede volverse omnipresente en todo Metrópolis, estando en todos los lugares al mismo tiempo, y puede desplazarse a una velocidad que se indica ser Mach 3 millones, o dicho de otra manera, 1.225.000.000 de kilómetros por hora. Pero esta no es su mejor demostración de velocidad, ya que Superman menciona poder viajar hasta el muro de la fuente instantáneamente. Esto es increíble, teniendo en cuenta que el muro de la fuente se expande más allá del propio universo infinito, por lo cual sería una distancia transfinita, que Superman casualmente menciona hacerlo de manera instantánea. Pudo moverse tan rápido que incluso a Flash se le hizo difícil verlo. Luego sería dividido en dos partes, rojo y azul. El rojo tiene prácticamente las mismas habilidades que el azul. Y esta dualidad rojo y azul pudo afectar las leyes naturales, haciendo que aparecieran unos gigantes, que luego serían contenidos por la Liga de la Justicia. Al final, después de sacrificarse para revertir la destrucción del planeta, Superman resurgió por fin en su forma normal, volviendo a ser una sola persona. La tercera variante de Superman, es la de los Nuevos 52, que se trata de una reescritura de su historia, luego de los eventos de Flashpoint, que si bien es la misma, con el mismo origen y transcurso, en esta encarnación tiene cambios significativos en su comportamiento, siendo este un Superman más joven, inexperto e impulsivo, como también una de sus fases más débiles en cuanto a poder si lo comparamos con las variantes mencionadas anteriormente. Pero ojo, que esto no los haga creer que es un personaje débil, en lo que respecta a un ámbito general, como se cree en varios medios, donde le dan niveles tan deplorables como los que ven en pantalla, sino que a continuación expondré el verdadero poder de este Superman. En el ámbito de fuerza, sigue manteniendo un buen nivel, pudiendo destruir montañas y afirmar poder destruir múltiples de estas. Pudo levantar un gran navío de carga y arrojarlo hacia Wright. En su combate contra Rao, la mera potencia de sus golpes hacía temblar toda una zona sísmica. Con su aliento de hielo, congeló un gran bloque de ciudad para luego levantarlo y arrojarlo hacia el espacio. Los golpes de Superman son tan potentes que pueden hacer temblar la Tierra. Batman afirma que Superman puede fácilmente destruir la Luna. Superman fue capaz de sostener el peso del planeta Tierra durante 5 días seguidos y solo soltó una gota de sudor. Lo impresionante de esto es que durante los 5 días no se expuso a ni un solo rayo de luz solar, lo que también le da un gran mérito en resistencia. Pudo destruir varias lunas en la dimensión de Bizarro, meramente con la fuerza de su vuelo. Con la ayuda del detective marciano, pudo detener la caída de la nave de Brainiac, la cual era más grande que el propio planeta Tierra. Pudo soportar y resistir a la atracción gravitacional de un agujero negro en su combate contra Brainiac. Posteriormente, mencionaría que los agujeros negros no le resultan ningún tipo de problema. En esta fase también hubo un Doomsday, y como era de esperarse, Superman pudo derrotarlo. Pero lo interesante aquí es que este Doomsday tenía fases. Su fase imperfecta, descrita como larva, ya tenía el poder para hacer un agujero y escapar de la zona fantasma con pura fuerza bruta. Superman pudo pelear de igual a igual contra Orión, y de hecho, rompió su yelmo. Orión en sus hazañas más básicas, fue capaz de destruir un sistema solar meramente como un efecto colateral de su combate, contra un golem del noveno metal. Hay mucha controversia en este scaling, ya que muchos dicen que Orión recibió ayuda por parte de los linternas, y que la destrucción del sistema solar no fue mérito suyo. Ambos argumentos obviamente son incorrectos. Los linternas no contribuyeron en la pelea de Orión, ya que cuando llegaron para ayudarlo, el sistema solar ya estaba destruido como producto de la pelea entre Orión y el Golem. Esto lo repiten al menos en 3 ocasiones en el mismo cómic, e incluso Kyle Rayner dice que la destrucción del sistema estelar fue obra de Orión. Y por si no fuera poco, el mismo escritor del cómic confirma que la destrucción del sistema solar fue efecto colateral del choque de energías entre Orión y el Golem. Como dato extra, Orión salió de esa explosión con su yelmo intacto, pero cuando peleó con Superman, este de un golpe destruyó su yelmo, lo que por lógica demuestra que el poder de ataque de Superman supera la escala sistema solar. Siguiendo, Superman trató como un juego a Apolo, el dios del sol, y resistir en la cara su fuego estelar, que luego sería confirmado que era la energía de un sol de forma literal. Superman posee un poder llamado llamarada solar, que literalmente concentra toda la energía solar de su cuerpo en un disparo de visión de calor muy potente que puede destruir todo a su paso.
Dicho ataque es descrito como cada célula del cuerpo de Superman explotando de manera simultánea como una supernova en miniatura. Soportó un ataque directo de Lexis, el devorador de la vida, del que se dijo que ninguna fuerza en el universo podía resistir. Eso incluiría los fenómenos más letales del universo, como cuasares, agujeros negros supermasivos, hipernovas y etc. Como dato extra, ese ataque era compuesto de magia, y lo único que hizo fue aturdir un poco a Superman. Superman fue descrito por el Muro de las Profecías como una entidad de indescriptible poder, capaz de poner en riesgo todo el universo. Con la llamarada solar, fue capaz de destruir al Golem Galáctico, un ser que como visto en la post-crisis, en su interior alberga una dimensión, con múltiples planetas y estrellas. En los Nuevos 52, no se mostró que fuera diferente a su versión de la post-crisis, y de hecho se pueden apreciar los planetas y cuerpos celestes que conforman su cuerpo físico. Superman pudo romper el escudo de energía, que protegía a God Brainiac, el cual, Átomo, afirma que dicha energía es similar al sangrado, que contiene infinitos universos. No siendo solo esto, Superman luego resistiría un disparo directo de este Brainiac, para luego romper y darle un golpe tan potente, que hizo que todas sus versiones del multiverso lo sintieran. Superman sufrió una transformación al caer en uno de los pozos de Apokolips, lo que haría que sus células absorbieran los fuegos infernales del mismo, convirtiéndose así en el dios de la fuerza. Con este poder pudo dañar al Antimonitor a tal grado que lo hizo sangrar. Luego se mostró que Ultraman también podía hacerlo, siendo este un equivalente a Superman en poder. Mucha gente cree que esto convierte la hazaña en Outlier, pero esto es incorrecto, ya que Superman posteriormente demostró poder hacerle daño al Antimonitor por sí mismo e inclusive resistir sus ataques en estado base. No hace falta repetir que el Antimonitor es un ser capaz de destruir infinitos universos, pero el dato realmente importante es que incluso en los Nuevos 52 mantenía el mismo poder que demostró en Crisis en Tierras Infinitas. Superman también pudo resistir una embestida del Lex Luthor, mientras este poseía el efecto Omega, con el cual también pudo medirse por sí solo contra el Antimonitor. Y por último, pudo literalmente destruir la forma metafísica del fantasma extraño, cuya existencia está fuera de la jurisdicción de las leyes universales. Pasando a su velocidad, Superman desde joven, ya podía correr a una velocidad de 25.000 millas por hora, y de un salto llegar a la órbita terrestre en tan solo segundos. Puede interceptar y esquivar disparos de visión de calor a corta distancia, siendo que estos, por mismas palabras de Superman, pueden desplazarse a la velocidad de la luz. Superman pudo viajar hasta el otro lado de la galaxia en pocos segundos. Debilitado por el combate contra Brainiac, pero aún así, fue capaz de viajar desde la punta del universo hasta el planeta Tierra en 60 días. El tamaño básico tridimensional del universo DC es de 100 trillones de años luz. Usando la fórmula de velocidad igual a distancia dividido tiempo, podemos calcular su velocidad de desplazamiento, dándonos como resultado que Superman es 557 billones de veces más rápido que la velocidad de la luz, y esto estando debilitado. Prosiguiendo, Superman es Kal de Orión, quien es equiparable en velocidad a los Linternas Verdes, personajes que pueden cruzar sistemas estelares y galaxias en muy poco tiempo, y son equiparables a seres como Larfleeze, quien puede arrojar cosas al otro lado del universo en tan solo segundos. Y por último, Superman mencionó haber recorrido todo el universo, en busca de civilizaciones y conocimientos. Si bien dije que el tamaño básico del universo es finito, su tamaño real es infinito, y Superman habiendo recorrido todo el universo en tiempo finito, esto le otorgaría una velocidad infinita. En el apartado de hacks, además de poseer las mismas habilidades básicas kryptonianas, Superman demostró poder sellar la esencia de sus oponentes con su aliento congelante, en un bucle temporal infinito, donde la víctima se congela y descongela de forma interminable. Viaje en el tiempo, Superman mencionó poder regresar en el tiempo y cambiar eventos de ser necesario. Como también, demostró tener resistencia a la manipulación de la materia, viéndose inmune ante los ataques de un alienígena que lo convertía todo en magma, y resistir las partículas negativas de Doomsday, las cuales corrompían toda materia. Resistencia al borrado existencial, y antimateria, al no verse afectado por los ataques de Darkseid, y el Antimonitor, los cuales con anterioridad ya expliqué sus propiedades.
La cuarta y última etapa de Superman, es la culminación de todas las etapas anteriores en un solo ser, así que antes de proseguir con sus últimas hazañas, veamos el porqué de esto. Sin más rodeos, el origen de todo este desmadre es el señor que ven en pantalla. El Dr. Manhattan, como dicho en su respectivo video, fue el causante del Flashpoint, donde a los personajes se les fue restado parte de sus historias y recuerdos. Con Superman específicamente lo que hizo Manhattan, fue dividirlo en dos mitades, una es el Superman de los nuevos 52, y el otro quedó varado en el multiverso de la post-crisis, que por cierto luego fue restaurado y forma parte del canon principal. La razón de por qué Manhattan hizo esto, es porque en sus visiones del futuro, él veía que su final terminaba en una confrontación entre él y Superman, pero más allá de eso no podía ver nada, solo oscuridad, así que supuso dos cosas. O Superman lo mataba, o él destruía todo el multiverso. Ante la incertidumbre y para evitar esto, trató de varias veces eliminar a Superman de la historia, y en todos los intentos, no tuvo éxito, así que en su lugar, y de tanto alterar la realidad, terminó por dividirlo en dos partes. Sí, todo el poder de Superman Nuevos 52, solo es la mitad del poder completo de Superman post-crisis. Ahora la unión de estas dos mitades, sucede en el cómic Superman Reborn. En esta historia Mr. Mxyzptlk fue atrapado por Jor-El, sí, el padre biológico de Superman, en una prisión transdimensional que le despojó de sus poderes, durante mucho tiempo. Pero el duende, dice que no hay problema, porque su mejor amigo, Superman, se dará cuenta de esto y vendrá a salvarlo. Pero Superman no vino, y enojado por esto, atormentó a Superman y su familia por un tiempo, para finalmente descubrir la mayor parte de lo que había sucedido. En este mismo vacío, Jonathan Kent encontraría al Superman de los nuevos 52, y lo haría recordar que fue dividido, para finalmente fusionarse con su otra mitad, retrocontinuando las dos historias en una única línea de tiempo cronológica. Ok, ya entendí, pero en todo esto ¿dónde entra la versión de pre-crisis? Respecto a la precrisis, primero que nada hay que establecer que desde la crisis en Tierras Infinitas hasta la etapa posterior a eso, no hubo un reinicio total, sino que fue más bien lo que se conoce como soft reboot, o sea un reinicio simple, sin afectar toda la narrativa de los personajes. Un ejemplo de esto es que varios personajes como Flash, Linterna Verde y etc., mantienen como parte de sus historias todo lo ocurrido en la precrisis, o Edad de Plata. Superman no se queda afuera, ya que incluso después de la crisis en Tierras Infinitas, mantuvo recuerdos de lo sucedido, mencionando cómo conoció a Superboy Prime, y cómo lucharon contra el Antimonitor. Concluyendo que el pre-crisis y el post-crisis son el mismo personaje, pero con elementos y acontecimientos parcialmente modificados, como por ejemplo su etapa como Superboy y sus aventuras con la Legión de Superhéroes, que en el momento había sido eliminada de la continuidad, y también el origen de Supergirl. Pero todo esto fue arreglado en cómics posteriores, como en El origen secreto de Superman, donde se volvió a canonizar el Superboy original y sus aventuras con la Legión de Superhéroes, cosa que pasó en la pre-crisis. El evento de Doomsday Clock vuelve a confirmar lo mismo, confirmando que todas las entre comillas versiones de Superman que no formaban parte de universos alternativos se convirtieron en canon, incluyendo la Edad de Oro. Y de hecho en cómics antiguos esto ya era canon, ya que el propio Superman confirma que su origen principal de toda la vida es el de Action Comics de 1938. En el evento Convergencia también sustenta esto, al decir que todas las crisis y sus personajes pertenecen a una sola continuidad canónica. Pero no fue hasta que llegó el evento Metal, donde esto se confirmó aún con más fuerza, con las manos, seres extradimensionales que crean multiversos, afirmaron que todos los disturbios respecto a las continuidades causadas por todas las crisis, fueron anulados, y ahora la continuidad era una sola, con todo importando y nada afuera. Y si aún quedan dudas, hay evidencias en cómics actuales de facto. En Trinidad de 2016, Superman menciona recordar el traje multicolor de Batman, algo que pasó en el número 241 de Detective Comics de 1957. En Superman número 10 de enero de 2024, Superman pelea contra Terraman, un villano de la precrisis, y de hecho en el mismo cómic hacen referencia a su primer encuentro que pasó en el número 249 de 1972. En la última edición de la Guía de Batman de 2022, se enfatiza que la cronología principal empieza desde su primera aparición, Detective Comics número 27 de 1939.
En Action Comics 849 de 2008, Superman y Batman mencionan recordar la vez en la que conocieron la Legión de Superhéroes original, acontecimiento que ocurrió en Liga de la Justicia de América de 1970. Y así les puedo dar 10.000 ejemplos más, pero creo que la idea ya quedó clara. Conclusión. El Superman actual es la unificación de la pre-crisis, post-crisis y nuevos 52, todo siendo un único personaje, por lo tanto, obviamente las hazañas del pre-crisis son aplicables para el Superman actual y viceversa. Habiendo expuesto que todo lo anterior solo pertenece a un Superman singular, me toca mostrar sus hazañas desde que terminó la etapa Nuevos 52, hasta la actualidad. Incluso estando debilitado por falta de energía solar, destrozó un planeta con el mero impulso de su salto. En fracción de minutos, pudo reconstruir la Luna. Fue capaz de romper unas cadenas hechas de Kerentium, un metal que puede resistir agujeros negros invertidos, y pueden transportar estrellas a través de galaxias. Superman derrotó varios robots, que con anterioridad sometieron a la Liga de la Justicia, incluyendo pesos pesados como Flash, Linterna Verde, y Shazam. Se menciona que kryptonianos como Superman, y su prima, son capaces de mover estrellas de un sistema solar a otro fácilmente. Es también comparable en fuerza y resistencia a su prima, quien puede resistir bombardeos que destruyen galaxias. Umbrax, quien es la encarnación física del espectro invisible, estaba atacando la Tierra. En aras de defenderse el propio planeta, se convirtió en un linterna blanco, pero ni con eso era suficiente para contenerlo. En cambio Superman, usando su visión de rayos X, creó un campo magnético para proteger todo el planeta del ataque de Umbrax, que por palabras de Flash, era una energía virtualmente infinita, superior a todo lo visto. Superman no solo demostró poder tanquearse un poder infinito, sino que para este momento estaba debilitado, debido a que números anteriores había sido golpeado con parte de la energía de la totalidad. En Liga de la Justicia Volumen 3, Tempus, una entidad transdimensional, menciona que una pelea entre él y Superman, destruiría la realidad. El poder de Tempus derivaba de la máquina intemporal, objeto que puede aprovechar el poder de las 7 fuerzas de la creación a través de líneas de tiempo, las cuales incluyen, el espectro emocional, que es la energía que da poder a los anillos de los linternas, la magia de la esfera divina, que es la fuente del poder mágico del multiverso, y por último, la fuerza de velocidad, un poder que puede poner en riesgo la propia fábrica del multiverso. Superman, luego procedería a resistir una embestida de las 7 fuerzas al mismo tiempo, y retenerlas con su visión calorífica. El escritor del cómic confirma el hecho de que la batalla entre Superman y Tempus destruiría la realidad, con esto siendo las infinitas realidades y universos, a los que Tempus estaba conectado mediante la máquina intemporal. Superman con sus manos pudo separar las realidades creadas por Auteur, las cuales eran universos completos. Luego de un golpe lo noqueó, siendo que Auteur había creado varios archivos de realidades, que como dicho, eran universos alternativos. Superman de un golpe, noqueó a Barbatos en el multiverso oscuro, Barbatos quien ha destruido billones de universos, y con su grito sacudió las cuerdas del multiverso, que amenazaba con perturbar las frecuencias vibratorias de los 52 universos del planetario, torciendo sus leyes de la física. Superman levantó el paraíso sostenido por Atlas, durante todo un día, siendo que el paraíso es un multiverso infinito, donde cada alma residente, contiene su propio universo personal, y es una estructura que existe en la esfera de los dioses. Ahora bien, igual que con el libro de infinitas páginas, hay controversia con esta hazaña, solo que ni siquiera es en la propia historia, sino que es externa. Unos individuos fueron a hacer preguntas al escritor del cómic si lo que estaba levantando Superman era literalmente todo el universo, a lo que el señor dijo que solamente era una metáfora de cómo Superman sostiene a todos los problemas de la gente. Bien, de primeras esto es inconsistente con la narrativa de DC Comics, ya que eso implicaría que Atlas no levanta nada, y solo está ahí sosteniendo las emociones de los seres humanos de la Tierra, lo cual es incorrecto. Segundo, en una de las tantas respuestas que dio hacia la misma pregunta, afirmó que de hecho, Superman estaba sosteniendo el peso de todas las estrellas y la masa del universo, respondiendo que en el contexto, significa todo, para luego decir que no estaba levantando la masa física del universo, por lo que hay una clara contradicción de respuestas, en la que ni él mismo se acuerda de lo que escribió, ya que ni siquiera es el universo lo que estaba levantando, sino el paraíso, que no es lo mismo que el universo.
Decir que es el universo contradice el lore de los cómics, por lo tanto, esto es un claro ejemplo de muerte del autor. La muerte del autor es un concepto literario que se refiere a la idea de separar la interpretación de una obra de la autoridad del propio autor. Roland Bates, el creador de este concepto, argumenta que una vez la obra es creada, el autor ya no tiene control absoluto sobre su significado, y los lectores pueden interpretarla de diversas maneras sin depender exclusivamente de la intención original del autor. Y esto se aplica más aún, cuando lo que el autor dice, contradice completamente las historias de su propio universo ficticio. Aunque realmente, todo esto es irrelevante, ya que Superman, en el pasado pudo vencer al propio Atlas en combate, por lo tanto aunque la hazaña haya sido metafórica, cosa que claramente no fue, Superman aún sigue escalando del propio Atlas, quien puede levantar el paraíso. Superman en su combate contra Rogolzar, el choque entre sus golpes hacía temblar toda la zona fantasma. Superman después, afirmaría que puede destruir toda la zona fantasma él solo si realmente pone su mente en ello. La zona fantasma en varias ocasiones se ha dicho que es un universo infinito, un vacío sin límites, que existe en el inframundo, reino albergado en la esfera de los dioses. Pero la zona fantasma es más que eso, ya que su forma física, por así decirlo, existe como una membrana permeable entre el multiverso oscuro y el multiverso original, abarcándolos. Se ha dicho que el multiverso oscuro es más grande y vasto que el original, con Snyder explicando en una entrevista, que en este lugar no solo se manifiestan las pesadillas, sino cada pensamiento divergente, se materializa en un universo en la realidad oscura, incluso haciendo alusión a la teoría de conjuntos para explicar cómo el multiverso oscuro es de cierta forma más infinito que el original, que de por sí, ya es infinito. Infinitos multiversos con transfinitas ramificaciones de universos, y estos albergando infinitas líneas temporales, da como resultado un omniverso. Esto sumado a que Superman en el pasado ya derrotado al propio Etir, que es el creador y encarnación de la zona fantasma, un dios del inframundo, que gobierna planos de existencia. Superman luego de atravesar 6 soles, noqueó al forjador de mundos, destruyendo su martillo, el cual albergaba un multiverso que reemplazaría al original. Muchos dicen que esta hazaña solo califica para un Superman bufeado por soles, pero lo que se olvidan es que en primer lugar, el forjador encerró a Superman en una dimensión porque sabía que era el único capaz de plantearle frente y frustrar sus planes. De hecho él mismo menciona que si Superman llegaba a la 6ª dimensión, pelearían, y todos morirían. Por lo tanto, con soles o sin soles, Superman desde un principio representaba un problema para el forjador, un ser que con sus propias manos creó el hipertiempo, dimensión donde existe la red interconectada de todas las líneas temporales existentes, y contiene cada realidad divergente del multiverso. Superman pudo resistir la ecuación antivida de una versión de Batman que se convirtió en Darkseid, mientras al mismo tiempo soportaba la radiación de varias kriptonitas. La ecuación antivida puede alterar la realidad de todo el multiverso, puede capturar conceptos, como lo es el corredor de la muerte, y pudo incluso nulificar y alterar leyes multiversales, como la conexión entre los nuevos dioses y la fuente, y es capaz de destruir el propio concepto de voluntad propia. Superman pudo resistir todo esto, mientras al mismo tiempo soportaba varias kriptonitas de distintos colores. Luego de ser liberado por Batman y la Mujer Maravilla, Superman pudo derrotar a esta versión de Batman fácilmente. El ser corrompido por la ecuación de cierta manera alteró su composición, y se estaba convirtiendo en alguna especie de Darkseid, incluso capaz de utilizar rayos bastante similares al efecto Omega. La saga de Mundo Guerra, que de hecho, se las recomiendo leer, es una de las mejores historias de Superman jamás escritas, incluso me atrevo a decir que es mejor que el infame Superman All Stars. En esta saga Superman es tendido una trampa, y queda atrapado en Mundo Guerra, cuyo interior alberga un sol rojo, por lo cual es despojado de la mayoría de sus poderes. Pero aún sin poderes, Superman es capaz de pelear con monstruos de tamaño considerable, y retarle un mano a mano a Mongul. Superman es el único capaz de poseer el poder de Olgrun, un antiguo dios, que creó universos más allá de todo lo conocido, pero fue corrompido, y su esencia se dividió en múltiples avatares a través del multiverso. Superman, después de recargarse con el sol blanco de Mundo Guerra, menciona estar más poderoso que nunca, significando que es más poderoso que todo lo que vieron hasta ahora. Superman incluso afirmó que conceptos como el tiempo, distancia y peso perdieron significado ante él.
Esto cuando Lex Luthor con un cañón abrió un portal y lo mandó a otro sistema estelar, pero Superman directamente dobló el espacio-tiempo, y apareció de forma instantánea enfrente de Lex, para luego desarmar su armadura con un simple toque, usando lo que parecía ser telequinesis táctil. Superman derrotó a Metallo, mientras este poseía una Orphan Box. El poder de las Orphan Box viene directamente desde la fuente, y es un arma que trasciende la muerte, la vida, la entropía, el espacio, el tiempo, y todos los infinitos caminos. Superman también demostró poder crear un avatar de energía gigante, que puede controlar libremente, y aumenta considerablemente su poder destructivo. La velocidad es la misma que sus etapas anteriores, conservando cosas como atravesar varios sistemas solares y galaxias en solo segundos. El propio concepto de espacio-tiempo no tiene significado para él, por lo tanto su velocidad es inconmensurable. El propio Wally West afirma que nunca intentaría pelear con Superman, ya que eso es un suicidio. El mismo Wally, que pudo correr tan rápido que superó la misma fuerza de velocidad, superando el propio concepto de movimiento y velocidad en el multiverso. Superman también afirma que en la carrera que tuvieron en el pasado, en este cómic en específico, él se estaba conteniendo, y lo dejó ganar. Mr. Terrific mencionaría que Wally West posee un poder incalculablemente infinito, y dijo que quizás podría compararse a Superman. Superman pudo generar suficiente energía corriendo para activar la cinta cósmica, y viajar en el tiempo. Junto con Thor, entraron en una especie de trance, un lugar entre el espacio mismo, donde moviéndose a supervelocidad todo a su alrededor estaba congelado, y podían mantener una conversación que aparentaba durar varios minutos, pero en el tiempo normal solo fueron breves segundos. No es novedad alguna que en varios lugares, aún se sigue creyendo que Superman no pasa de planetario, y que todas sus hazañas son outliers, porque en X-Comic no pudo derrotar a X villano que solo es planetario, o porque en X-Comic lo derrotó Batman, o porque en X-Comic se le hizo difícil mover un planeta, y así puedo citar 1000 ejemplos. Por esta razón, reservé esta parte del video para desmentir algunos de los principales nerfeos hacia Superman. Superman en la post-crisis, no posee hazañas planetarias, y de hecho en todas las veces que tuvo que mover un planeta, se le vio que le cuesta mucho, y tuvo que recurrir a ayuda de la Liga de la Justicia. Este razonamiento viene por los escanos que ven en pantalla, que son los más usados en foros gringos, y páginas de Facebook para nerfear el poder de Superman, pero la verdad es que ni siquiera saben el contexto de dichas situaciones. La primera imagen pertenece al número 75 de Liga de la Justicia de 1997. En esta, la Liga de la Justicia había sido convertida en fantasmas esqueléticos por una hechicera llamada Gamennare, y claramente no eran ni la mitad de poderosos que en su estado base. Luego, la hechicera liberaría una gran cantidad de agua hacia el espacio, lo que produjo un efecto magnético y alteró la órbita terrestre. Por lo tanto, la Liga tenía que mantener la órbita estable, y no mover el planeta. Pero lo realmente importante, es que incluso luego de que volvieran a la normalidad, seguían en un estado de debilidad, con el propio Superman teniendo que recargarse de energía solar, y aún con eso, no estaba totalmente recuperado. La segunda imagen, pertenece al número 29 de Liga de la Justicia de América de 2006. Aquí, nuevamente Superman y Linterna Verde no están moviendo el planeta, sino que están reteniendo su órbita, contra el pulso gravitacional del rompedor de estrellas. Primero hay que tener en cuenta, que el rompedor de estrellas es tan poderoso que puede arrastrar una gran cantidad de galaxias con ese mismo pulso gravitacional, y se estaba haciendo cada vez más poderoso debido a las emociones negativas del planeta Tierra. Segundo, con anterioridad este mismo ser había debilitado a Superman con energía de soles rojos, por lo tanto, era Superman debilitado, y de hecho es una hazaña increíble, considerando que pudo aguantar un poder que puede mover galaxias, en un estado debilitado. La tercera imagen, pertenece al número 58 de Liga de la Justicia de 1997 también. La Liga se vio obligada a realizar una maniobra altamente complicada con la Luna, acercándola rápidamente a la atmósfera terrestre, para obtener oxígeno y generando fuego a altas velocidades, retirándola en el último momento, y no se limitaron solo a moverla. Por lo tanto, buscaban la colaboración de la mayor cantidad posible de miembros posibles.
Además hay que tomar en cuenta que estaban debilitados, y aún así, posteriormente pelearon contra marcianos blancos. Uno de los rasgos más infravalorados de Superman es su inteligencia, y capacidad para aprender cosas a una gran velocidad. Y no es de sorprender ya que los cómics a veces no indagan demasiado en ese aspecto, por esta razón trataré de mostrar algunas de las mejores hazañas de capacidad cognitiva que ha demostrado el Hombre de Acero. Pero antes entendamos una cosa. En DC, la inteligencia es subjetiva. Por ejemplo, tenemos personajes como Batman, que es muy inteligente de forma general, pero su foco principal es la estrategia, la toma de decisiones, crear planes, y la predicción de sucesos. Luego tenemos personajes como Mr. Terrific, cuya inteligencia es más centrada en la ciencia, física, robótica, y cosas del tipo. Luego tenemos a personajes como Brainiac, que el foco de su inteligencia es el procesamiento de grandes cantidades de información, ejecutar cálculos, aprendizaje rápido, y conocimientos a escalas universales. Como notaron, todos son inteligentes, pero cada uno tiene su dominio, en el que destaca sobre el otro. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Por la simple razón de que no me vengan a joder en la caja de comentarios con preguntas como: entonces, ¿por qué Batman en ocasiones puede engañar a Superman y tenderle trampas? Simple, Batman es mejor estratega que Superman, ya que ese es su dominio, pero eso no significa que sea más inteligente que Superman en un ámbito general. Dicho lo dicho, comencemos. Genéticamente hablando, Superman desciende del genoma genéticamente mejorado de una especie superinteligente, y cuyos padres estaban en la cima de dicha jerarquía. Jor-El poseía un intelecto de 8º nivel, que está tan solo 4 niveles por debajo del nivel más alto de inteligencia en el universo DC, que es el 12º nivel, puesto que ostenta el coluano Brainiac. Por lo tanto, Superman debería al menos tener el potencial para desarrollar un intelecto de 8º nivel, y más aún teniendo en cuenta que toda su vida estuvo expuesto a la radiación solar amarilla, que amplifica todos sus atributos físicos y fisiológicos, al máximo. Algo que muchos olvidan es que de facto, la superinteligencia es un poder nato de Superman, y no es juego, es una habilidad que diverge en varios usos, como la capacidad de Superman para realizar cálculos matemáticos complejos. Superman menciona que Brainiac solo es 1000 veces más inteligente que él, Brainiac, quien puede procesar y albergar la información de 500 octodecillones de especies. Superman pudo procesar en segundos información que le tomaría décadas a una supercomputadora de la NASA. En la época que salió el cómic, 2013, la computadora más rápida del mundo procesaba 33.86 petaflops por segundo, lo que implica que Superman posee percepciones para realizar cuatrillones de cálculos por segundo. Puede reaccionar y acelerar sus sentidos a la misma frecuencia que Flash, quien es capaz de reaccionar en femtosegundos de manera instintiva, y considera lenta una computadora que procesa 100 petaflops por segundo. Los petaflops son una unidad de medida de rendimiento computacional, representando 1 billón de operaciones de punto flotante por segundo, y se utilizan para cuantificar la capacidad de procesamiento de supercomputadoras, y otros sistemas de alta computación en términos de su velocidad para realizar cálculos matemáticos muy complejos. Lo que significa que un Superman contenido, sin ni siquiera estar serio, ya posee la capacidad cognitiva para procesar 100 billones de operaciones de punto flotante por segundo. Superman tiene conocimiento sobre diversos conceptos de la física, como el comportamiento de la gravedad y fuerzas electromagnéticas, y también el funcionamiento de átomos y partículas subatómicas. De hecho, fue gracias a estos conocimientos que pudo hacer buen uso de sus poderes de manipulación de la materia, cuando estaba en su fase azul. Superman también sabe cómo funcionan las cosas a escala cuántica, pudiendo usar su visión de calor de forma precisa, para acelerar partículas y generar una masa virtual. Pudo aprender medicina en solo segundos, leyendo todos los libros de un estante, para posteriormente realizar una cirugía con éxito. Esto lo ha hecho en 2 ocasiones. Aún estando debilitado, Superman fue lo suficientemente inteligente como para crear tecnología muy avanzada, utilizando recursos básicos de fácil acceso. En Crisis Final, Superman casualmente se sentó en la silla Mobius sin problemas, la cual infunde información y conocimiento infinito en la mente del usuario. Pudo reconstruir la máquina de los milagros, solo recordando lo que había memorizado con verla una vez. La máquina de los milagros luego fue usada para reconstruir todo el multiverso que había sido destruido por Mandrake.
Superman en varias ocasiones pudo ganarle a Mr. Mxyzptlk solamente usando su inteligencia para tenderle trampas y juegos que lo hacían decir su nombre al revés. Mxyzptlk es un ser que puede percibir eventos a escalas multiversales de manera simultánea, y escribió una enciclopedia universal que albergaba la información de todo lo que hay en la existencia. Superman pudo resistir en su cerebro los rayos Z, que fueron descritos tener la información comprimida de todo el universo. Superman puede memorizar estructuras moleculares con solo verlas, usando su visión de rayos X. Superman puede descifrar toda la vida de una persona, solo viendo cómo está dispara un arma. Sabe múltiples lenguas, como ruso, japonés, portugués, español, árabe, francés, e incluso lenguajes alienígenas. Indagando a un ámbito más práctico, Superman conoce distintos tipos de artes marciales, ha luchado junto a Wonder Woman durante 1000 años sin parar en el Valhalla, donde incluso el mismo Thor fue derribado. Superman entrenó con Mongul, y maneja distintos tipos de armas, como espadas, hachas, y etc. Incluso sin poderes se las arregló para ganarle a monstruos que eran más poderosos que él, solo usando su habilidad de combate. Se menciona que Superman aprendió boxeo con Wildcat, quien fue campeón mundial por 2 décadas seguidas. Superman también menciona haber aprendido lucha libre. Superman en múltiples ocasiones ha entrenado con Wonder Woman, quien tiene más de 1000 años de experiencia en básicamente todo tipo de artes marciales. Superman incluso tiene conocimiento sobre los puntos de presión, pudiendo derrotar a sus rivales de forma efectiva, con golpes altamente concentrados. Superman en una ocasión perdió sus poderes y entrenó con Batman y Nightwing. Batman conoce al menos 127 tipos diferentes de artes marciales, incluyendo Kung Fu, Muay Thai, Kickboxing, Jiu-Jitsu, y entre otras. Y como no, maneja las artes marciales kryptonianas, Torquasm Rao y Torquasm Do. La primera se enfoca en el combate cuerpo a cuerpo y flujo de energía natural, o sea, el ki, y la segunda en la paz mental, e hiperalerta de sentidos, que le otorga al usuario una habilidad de combate perfecta. Todos estos factores hacen de Superman un peleador bastante completo en todos los ámbitos. Batman y Lex Luthor no son los únicos que tienen juguetes, armaduras y contingencias. A pesar de no ser un ámbito muy explorado en las historias de Superman, este posee un gran arsenal de tecnologías, objetos y armaduras bastante interesantes, que expondré a continuación. La Fortaleza de la Soledad contiene unas supercomputadoras y laboratorios científicos, capaces de descifrar cualquier cosa, y contienen toda la información del mundo, a punto que Brainiac 5 dice que la supercomputadora de Superman es lo mejor que ha visto. Superman posee un ejército de robots que defienden la fortaleza, y que de hecho son tan fuertes que pueden retener a la Liga de la Justicia temporalmente. Además de poseer un cañón de la zona fantasma, Superman también tiene una pistola con la que te puede mandar a la zona fantasma de un simple disparo. Superman posee una cámara regenerativa, que puede curar todas sus heridas en un período corto de tiempo. También posee cámaras rejuvenecedoras, o sea, que retrasan el envejecimiento. Aunque esto me parece innecesario, teniendo en cuenta que mientras Superman esté expuesto a la luz solar, no va a envejecer nunca. Superman menciona que la fortaleza tiene la mejor colección de artefactos del multiverso. Superman tiene una máquina que le permite entrar en los sueños de otros. Posee diversas armaduras y trajes de combate kryptonianos, que son inmunes a la kriptonita y a la magia. La fortaleza tiene docenas de armas confiscadas del multiverso, incluida una enorme pistola láser. La fortaleza contiene varios zoológicos y ecosistemas con animales extraterrestres. Superman posee un tridente mágico capaz de lanzar rayos que pueden destruir robots relativamente fuertes. Posee una armadura de combate kryptoniano, capaz de tanquearse disparos de agujeros negros, y destruir máquinas de combate cuyas energías provenían de agujeros negros. Superman posee múltiples fortalezas de la soledad en todo el mundo, y con un solo pedazo de cristal puede crear toda una fortaleza. La fortaleza también alberga dimensiones paralelas, donde las leyes de la física son diferentes al universo ordinario, y de hecho estas dimensiones contienen seres vivos. Superman tiene una máquina que le permite teletransportarse al hiperespacio, para cruzar grandes distancias de forma instantánea. Aunque en una ocasión demostró poder viajar por el hiperespacio solo con su poder y velocidad, siendo esta una dimensión absuelta de las leyes de espacio y tiempo.
Una hazaña inconmensurable, por cierto. Actualmente, Superman y Lex Luthor están en buenos términos, y tiene acceso a toda su tecnología, ya que la compañía trabaja para Superman. Significando que tiene acceso a todas las armaduras y tecnologías de última generación del LexCorp, incluyendo las cajas madres, que poseen cualidades como descifrar el método de combate del enemigo y dar instrucciones sobre cómo derrotarlo fácilmente. Regeneración: las cajas madres pueden constantemente regenerar la estructura molecular del usuario, permitiendo que éste tenga un rendimiento ilimitado, y que no se lastime. Precognición: las cajas madres pueden prever sucesos futuros. Las cajas madres también pueden devolver un ataque enemigo, absorbiendo la energía de dicho ataque para devolverlos con más fuerza. Una habilidad similar al Full Counter de Meliodas. Armaduras. Las cajas madres también otorgan espadas, escudos, y diversos accesorios de combate al usuario, que con estos, Superman fue capaz de hacerle daño al propio Doomsday. Manipulación de la memoria: las cajas madres pueden borrar las memorias de alguien. Las cajas madres también pueden proteger a sus usuarios de vórtices espacio-temporales que pueden destruir todo a su alrededor. Virtual omnisciencia. El poder de las cajas madres proviene de la fuente, lo que otorga al usuario que las porta conocimiento sobre todo lo que existe en la creación. Y como no, el defensor supremo de la fortaleza, Krypto, el super perro, un ser que puede bater de frente con Superboy Prime, dándole tremenda paliza hasta hacerlo sangrar. La historia de Superman. Esta historia, este concepto, esta narrativa, no es solo una historia más, sino que, es de hecho, la habilidad, el arma, más poderosa en el arsenal de Superman, superior a todo lo que vieron hasta ahora. Un poder que, se activa de forma pasiva, y Superman ni siquiera se da cuenta cuando lo está usando. El primer vistazo a este concepto, fue visto en el número 554 de Action Comics, de 1984. En esta historia, una armada de alienígenas conquistadores de planetas, decide eliminar el concepto de violencia, de la mente de los humanos, haciendo que, la gente sea totalmente pacífica, e indefensas, para así poder conquistar la Tierra sin ninguna resistencia. Al eliminar la capacidad del ser humano de resistirse, esto provoca un efecto dominó, por lo cual, las tecnologías avanzadas no existen, la civilización queda estancada en los campos, y tampoco los héroes existen, ya que sin la capacidad de imaginar algo que los puede proteger de un peligro que ellos mismos no pueden concebir, el concepto de héroe no existe, y si este concepto no existe, no existe Superman, y si Superman no existe, no existe ningún superhéroe. Pero sabemos que Superman no depende de ningún tipo de concepto para poder existir. Su idea es tan indestructible que dos niños lo volvieron a imaginar. Un superhombre muy fuerte, que levanta montañas, que viene de las estrellas, que vuela, que es bueno, y que los protegería de la invasión de dichos alienígenas. Los niños luego dibujarían en una roca la imagen de dicho superhombre, e inmediatamente el concepto de heroísmo empezó a resurgir nuevamente. Los alienígenas empezaron a tener miedo de la sola idea de Superman, de ese específico dibujo. Pero solo era un dibujo, dijo uno de los niños, no puede hacerles daño, ¿por qué tienen tanto miedo? Pero no, dijo el otro niño, no es solo un dibujo, es una idea, y mientras creamos en este Superman, él existe, y vendrá a salvarnos. Esta creencia fue tan fuerte, que Superman procedió a aparecer, después de aparentemente ser destruido, y procedió a salvarlos y derrotar a los conquistadores alienígenas. Lo único que Superman tuvo que hacer fue sonreír, y los alienígenas quedaron tan aterrados, que procedieron a devolver la realidad a como estaba antes, y dejaron de conquistar planetas. En una segunda instancia, y quizás la que más se vio el poder de esta historia, fue en Crisis Final. Aquí se nos explica cómo el propio Monitor Mente, el Overvoid, la estructura cosmológica más alta en la existencia, no tiene defensas ante la historia de Superman, y en su lugar, forjó metales divinos para contenerla. Sí, la armadura cósmica es solo una contingencia, para contener el poder inconmensurable de la narrativa de Superman. Esta historia es indestructible, que ni siquiera Mandrake, quien es el final de las historias a nivel narrativo, pudo derrotar.
con esta historia, adaptándose infinitamente para derrotar un ser que estaba alterando la propia trama del cómic, significando que esta historia, este concepto, es un dispositivo de trama, que altera la propia historia, en aras de derrotar al oponente de turno, sin importar qué tan poderoso sea. La tercera instancia, en la que se demuestra este poder, es en el cómic de Juicio Final. En esta historia el propio Dr. Manhattan, no pudo borrar la historia de Superman, significando que este poder está más allá de él. Un ser que puede crear y destruir infinitos universos, no pudo contra la simple historia de Superman. Afirmando que esta historia es el centro de todo el multiverso, y siempre que haya un cambio en la realidad, esta se va a adaptar de forma pasiva, para preservar la existencia de Superman, ya que Superman es el centro de todo. Incluso Mr. Mxyzptlk usó todo su poder para tratar de borrar a Superman de toda la realidad, la memoria, y la imaginación, pero no pudo. En la cuarta, y última instancia que mostraré, sucede en los eventos de Milk Wars. En esta historia, la corporación Redcon trató de alterar el concepto de Superman y modificarlo, pero no pudieron, y en su lugar crearon una copia, que es el Superman lechero. Ellos mencionan que la historia de Superman es el arquetipo primario, el dios de todos los superhéroes. Incluso cuando esta corporación tiene tecnología y poder para borrar y reiniciar toda la narrativa de DC, no pudieron contra la historia de Superman. La corporación Redcon, o paraíso final, existe más allá de las historias, al final de todo, o sea, el limbo, un lugar que trasciende completamente el resto de la cosmología, por debajo de la esfera de los monitores, y ni así, pudieron contra Superman. Este poder, Superman solo lo usa cuando las cosas realmente no tienen ningún tipo de remedio, y es un poder que se activa sin que él se dé cuenta, ayudándolo a prevalecer sobre cualquier desafío que se le presente.